Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos escuchen. Somos el equipo 8 y vamos a presentar la inmunidad a infecciones, tuberculosis y COVID-19. Ok, pasando a hablar sobre la tuberculosis, vamos a encontrar primero que nada sus generalidades. La tuberculosis, o también llamada TB, es una de las enfermedades más antiguas y comunes de las que se tiene registro. Y actualmente se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada de TB. Pero entonces, si un tercio de toda la población mundial está infectada, ¿por qué no se ha muerto de tuberculosis? Hay que mencionar también importante que la tuberculosis es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Pues bien, solo un 5% de este tercio que mencioné antes van a ser infectados que progresan con una enfermedad de manera activa. Y esta es una característica importante de la tuberculosis. Vamos a encontrarla de una manera ya sea latente o inactiva y en una manera activada. Y bueno, el otro 95% tiene la enfermedad de forma latente o inactiva. Vamos a ver que la tuberculosis de manera general va a ser causada por una bacteria en forma de bacilo. ¿Y quién va a ser la estrella de esta película? Bueno, Mycobacterium tuberculosis va a ser el bacilo que va a causar la infección de tuberculosis. Siguiendo con sus generalidades, vamos a ver que este bacilo va a ser gram positivo, también va a ser un ácido alcohol resistente y va a tener un tamaño de 0.2 a 0.7 por 1 a 10 micras aproximadamente. Van a ser ligeramente curvados. Estos bacilos van a ser aerobios estrictos, inmóviles, no formadores de esporas ni cápsulas. Aquí coloqué una tabla con la sintomatología. Esto antes de dar pie a lo que ocurre en nuestro sistema inmune. Vamos a encontrar que un 90% de los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar van a presentar tos. Expectoración, solamente un 65% de los casos van a presentar este síntoma. Anorexia, vamos a ver que un 64% de los pacientes con tuberculosis activa van a presentar anorexia. Sudoración nocturna, dolor torácico, hemoptisis y disnea van a presentarse en menor medida. Aún así, esta suele ser la sintomatología más común. Sin embargo, suele variar demasiado de persona a persona. Ahora, pasando a las generalidades ya que ocurren en el sistema inmune, vamos a ver que la infección comienza después de haber inhalado las micobacterias y estas micobacterias van a estar presentes en las gotitas de aerosol que hay en la atmósfera. Vamos a ver que la tasa de infección es alta gracias a que la dosis infectiva o la dosis infecciosa es muy baja. Menos de 10 bacilos son suficientes para causar una infección. Y vamos a ver que también es complicado porque la prevalencia de las gotas que llevan al bacilo en la atmósfera van a ser de una prevalencia alta. Una vez que ya en los pulmones se encuentran estos bacilos, nuestra primera línea de defensa contra estos microorganismos van a ser los macrófagos alveolares. Estos los van a fagocitar y en el mejor de los casos van a matar al 90% de los bacilos que lleguen a poder entrar a nuestros alveolos. En algunos otros casos la bacteria logra sobrevivir al interior y aquí es cuando la cosa se pone buena. Pasamos con lo que ya ocurre en el sistema inmune. Ya una vez que se internalizan los bacilos, se va a desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, esta respuesta inflamatoria más adelante veremos exactamente cómo ocurre, pero de manera general atrae a otras células de defensa a la zona y se formará esto que tenemos aquí a la izquierda, un granuloma. Este granuloma en su etapa inicial va a tener un centro de macrófagos, como aquí podemos ver. Los macrófagos son estos centrales que tienen en su interior los bacilos. Y bueno, van a estar rodeados por un collar de células mononucleares, predominantemente linfocitos y células plasmáticas. Los van a estar rodeando, como aquí podemos ver en la imagen. Y después de un tiempo, van a morir estos macrófagos. Y se va a formar en este centro una masa gaseosa.
y esta masa va a encapsular a los bacilos. Es en este punto cuando se dice que la infección va a estar de manera latente o inactiva. Los bacilos están bien encapsulados y no vamos a tener tanto problema. Es por eso que algunas personas viven toda su vida con tuberculosis y ni siquiera se enteran. A pesar de que va a haber algunos factores de riesgo que más adelante veremos que pueden desencadenar eh, esta, esta infección por tuberculosis. Y pues lo que les mencionaba, aquí sería el centro caseoso. Y bueno, en este momento llegamos a lo que se llama tuberculosis latente. A partir de este momento va a depender del estado del sistema inmune que la enfermedad se mantenga o no en este estado. Y bueno, aquí están algunos factores que van a poder liberar esta tuberculosis encapsulada, ya sea por medicamentos inmunosupresores, es decir, que inhiben a cierto punto el sistema inmune, el VIH, por ejemplo, que es una enfermedad inmunosupresora, el envejecimiento y la malnutrición, que bueno, estos van a ser factores de inmunodeficiencia, ya lo habíamos mencionado en clase, la malnutrición es la principal causa de inmunodeficiencia que hay en el mundo. Y bueno, una vez que por cualquiera de estos motivos las bacterias se liberen de este granuloma, se van a replicar, saldrán del granuloma y van a invadir otras partes del pulmón, y esto va a causar una tuberculosis pulmonar activa. Hay algunos casos en los que la tuberculosis sale del pulmón ya sea por vía sanguínea o por vía linfática y logra invadir otros tejidos. Y ahí es cuando la tuberculosis se complica más y es complicado sacar una sintomatología concreta. De manera general, la sintomatología que les mencioné al inicio es la más común, cuando únicamente se centra la tuberculosis a nivel pulmonar. En cambio, cuando la tuberculosis llega a salir, ya sería otra sintomatología completamente diferente. Ahora vamos a pasar directamente a qué ocurre a detalle una vez que ya llegó el bacilo a nuestro alveolo pulmonar. Ok, una vez dentro de los alvéolos pulmonares, los componentes del Mycobacterias lipoaminobananos se unen al receptor TLR2 de los macrófagos, que induce la producción de moléculas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa y óxido nítrico, que van a actuar señales intracelulares para la producción de proteínas involucradas en la respuesta inmune y orientan la respuesta adaptativa a través del reclutamiento de linfocitos T. El TLR2, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa producen prostaglandinas T2, las cuales van al hipotálamo y van a producir fiebre. Ahora, una vez que ya tenemos esta respuesta anteriormente mencionada activa, se va a crear lo que ya hemos visto en clase como un fagolisosoma. Este fagolisosoma lo que se encarga de hacer básicamente es reducir la bacteria a una serie de cadenas peptídicas que nos va a servir para expresarlas junto con el MHC2. En este caso hay que recordar que el MHC2 es el que se va a activar cuando haya un proceso bacteriano. Y bueno, aquí está el retículo endoplasmático, que es en general donde se va a encontrar el MHC2 con su seguro, con su cadena invariante. Una vez que se reconoce este proceso infeccioso, estos péptidos bacterianos, se va a endocitar el complejo de histocompatibilidad 2 en una vesícula y se va a unir a un HLA-DM, y por enzimas proteolíticas la cadena invariante se va a romper y se va a unir la cadena de péptidos que viene del fagolisosoma al complejo de histocompatibilidad, y una vez que se una, este complejo de histocompatibilidad se va a expresar en la membrana de la célula para así poder llevar a cabo el proceso de activación de los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 se van a encargar de producir interferón gamma. El interferón gamma lo que va a hacer es que va a provocar aún más actividad en los macrófagos alveolares para poder eliminar al patógeno.
Estos macrófagos alveolares van a empezar a producir interleucina 2, interleucina 1 y aún más factor de interferón gamma, que como vemos el interferón gamma los activa, entonces esto los produce aún más. Vemos que todo va en aumento para poder eliminar a este microorganismo intruso. Ahora, también los macrófagos van a producir interleucina 12. Y bueno, ¿quiénes van a tener receptores para esta interleucina 12? Los linfocitos T y las células natural killer. Los linfocitos T y las natural killer van a tener el receptor para la interleucina 12, que va a ser la interleucina 12R o el IL-12R. Y bueno, esto va a fomentar que la interleucina 12, de manera general, aumente los niveles de interferón gamma, aumente la proliferación de linfocitos TCD4, también va a haber una expansión clonal de TH1 y finalmente vamos a ver que se van a ver aún más activados los linfocitos TCD8 y los natural killer. Ahora que ya sabemos exactamente cómo es que actúa el sistema inmune tratando de inhibir a esta bacteria, bueno, tratando de suprimir a esta bacteria, ahora vamos a pasar con el diagnóstico que realizaría un médico común y corriente. Cuando se sospecha que uno tiene tuberculosis, se van a realizar análisis sanguíneos. Los análisis sanguíneos van a confirmar o descartar de la forma activa, principalmente la forma activa de la tuberculosis, aunque también sirve para la forma latente de la misma. Estos análisis sanguíneos, ¿qué es exactamente lo que miden? Bueno, van a medir la reacción de nuestro sistema inmune a la bacteria de la tuberculosis, es decir, van a medir los procesos que ya revisamos anteriormente. Ahora, si bien la prueba de análisis sanguíneos es bastante efectiva para detectar tuberculosis, no es la única. Muchas veces también se pueden solicitar pruebas por imágenes. Se realizan una radiografía o ya una exploración por tomografía torácica. Y bueno, ¿qué es lo que se va a ver? Lo que se va a intentar buscar en este tipo de imágenes radiológicas van a ser manchas blancas en los pulmones. ¿Qué van a hacer esas manchas blancas en los pulmones? Pues si recordarán, al principio les había mencionado que se formaban granulomas. Y bueno, precisamente van a tener esta característica de verse como manchas blancas dentro de los pulmones en las radiografías. Y como aquí menciono, va a ser el sistema inmune que está encapsulando las bacterias de la tuberculosis. O incluso estas pruebas diagnósticas, si ya es una tuberculosis activa, nos sirven para medir la cantidad de daño causado por la forma activa de la tuberculosis. Y en última instancia se puede solicitar un examen de esputo. Esta radiografía torácica revela signos de tuberculosis. Bueno, pues el médico va a tomar muestras de esputo. ¿Qué es el esputo? Bueno, son estas partículas de aerosol mezcladas con saliva, moco, etcétera, que salen cuando nosotros tosemos. Y se van a realizar un cultivo precisamente para analizar si contienen bacterias de tuberculosis. De manera general, estas son las pruebas diagnósticas más utilizadas para poder decir si uno tiene o no tuberculosis. Pasando con el tratamiento, bueno, la tuberculosis activa y la latente se pueden tratar casi de la misma manera. Sin embargo, para la tuberculosis activa, vamos a tener que tener especial cuidado con una variable que es que hay cepas de tuberculosis las cuales desarrollan resistencia a los medicamentos. Entonces, bueno, los principales medicamentos para tratar la tuberculosis van a ser la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Aunque, como mencioné, la tuberculosis puede desarrollar resistencia a cualquiera de estos medicamentos. Desarrollar o puede ya ser una cepa ya resistente a estos medicamentos. Por lo tanto, cuando la tuberculosis activa desarrolla esta resistencia a estos medicamentos, se van a recetar bedaquinila y linezolid, o Civox y Sirturo. Va a ser principalmente el tratamiento que va a ayudar al sistema inmune a combatir
la enfermedad de la tuberculosis pulmonar. Bueno, yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo de la tuberculosis. Y pues es importante recalcar que algunas personas presentan enfermedad de tuberculosis poco después de contraer la infección, en las semanas siguientes, antes de que su sistema inmunitario pueda combatir a las bacterias de la tuberculosis. Otras personas pueden enfermar años después, cuando su sistema inmune se debilita por otra razón. En general, aproximadamente del 5 al 10% de las personas infectadas que no reciben tratamiento para la infección latente presentará la enfermedad en algún momento de su vida. En las personas cuyo sistema inmunitario es débil, especialmente en las personas que tienen VIH, el riesgo de presentar la enfermedad de tuberculosis es mucho más alto que para las personas con el sistema inmunitario normal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de infección? Personas que tuvieron contactos cercanos a otras con esta enfermedad. Personas que han inmigrado desde regiones del mundo con altas tasas de tuberculosis. Niños menores de 5 años de edad que tienen un resultado positivo en esta prueba. Grupos con altas tasas de transmisión de tuberculosis, como las personas que viven en la calle, por ejemplo, personas que consumen drogas, personas con las infecciones del VIH, como les decía, que tienen el sistema inmunitario muy bajo. También personas que trabajan en lugares que existe alto riesgo de contraer tuberculosis, sobre todo en los establecimientos de salud, ¿sí? Como lo que son los enfermeros, los médicos, principalmente. En albergues para desamparados, centros correccionales, asilos de ancianos, residencias donde se encuentran personas con VIH, ¿no? Y bueno, les voy a hablar un poco de la prevención, pero pues en los establecimientos de salud, ¿sí? Y para evitar todos estos contagios, todas estas transmisiones, es muy importante el uso del cubrebocas, ¿sí? Ya no solo como se menciona aquí en la presentación, cubrirse la boca al toser o estornudar, ¿sí? Usar cubrebocas y usar mascarilla al menos durante las primeras 2 semanas luego de iniciar el tratamiento. Para disminuir el riesgo de transmisión dentro de los establecimientos de salud, vale la pena una buena área de aislamiento respiratorio. ¿Sí? Vale la pena que a todos estos pacientes se les realice un tratamiento oportuno y supervisado por el médico encargado. ¿Sí? El aislamiento de los afectados es muy, muy, muy importante y se recomienda que las áreas de espera, en las áreas de consulta externa, estén abiertas, haya muy buena ventilación. Y bueno, otras medidas importantes, hablando en el control ambiental, es importante incrementar el intercambio de aire interno potencialmente contaminado con aire puro del exterior, ¿sí? Para que así se tenga una buena ventilación natural, ¿sí? Minimizar el uso de procedimientos que induzcan pues a la tos de la persona infectada, ¿sí? Y la recolección de las muestras de estos enfermos deben realizarse en ambientes con luz, con una muy buena ventilación. Sí, pues de preferencia podría ser al aire libre, pero bueno. Y en general, ¿cuáles son las medidas que se recomiendan en la población en general? Lo más importante, pues sería la vacunación en la población mexicana, ¿sí? Igual que aquí en cuestiones de la pandemia, ¿no? De que estamos viviendo ahorita del COVID, lo recomendable, pues, ¿qué es? La vacunación, ¿sí? Que pues es importante que, pues, como todos nosotros en el área de la salud lo sabemos, pues no nos va a evitar contagiarnos a lo mejor, pero pues sí nos va a lo mejor evitar que nos pongamos muy graves, pues lo mismo con la tuberculosis, ¿no? Eh, en cuestión de las áreas de la salud, como los hospitales, las clínicas, pues el personal médico o el personal de enfermería, pues instruir y fomentar a todos estos pacientes el estilo de vida para un estilo de vida saludable, ¿sí? En general.
¿sí? También tener una higiene personal, ¿sí? Una buena higiene personal es muy importante, tanto personal como en la vivienda. Tener una buena alimentación, ¿sí? Y pues a lo mejor esto pues es muy importante lo de la higiene personal, por eso pues en los factores de riesgo también se dice que pues en las personas de la calle, ¿no? Que pues no tienen esa higiene, no tienen esas medidas básicas de prevención. Fomento en las personas que padecen tuberculosis que se pueden empeorar, que puede empeorar su salud. Entonces, tener las medidas necesarias para que no se compliquen, ¿sí? En las casas, tener una buena ventilación, sobre todo en las personas que conviven con personas afectadas como estas, ¿sí? Y que pues pasan un tiempo considerable en el hogar. Y pues para todas estas personas, insistirles tanto al personal, tanto a la persona afectada, tanto para la familia que se encuentra conviviendo con ellos, el uso importantísimo del cubrebocas. Y bueno, ya no nada más aquí en la tuberculosis, también ahorita en la pandemia que estamos viviendo. Y pues bueno, hablando aquí de la tuberculosis, porque el paciente tose, el paciente se debe saca todos los líquidos, toda la expectoración y pues es muy importante que en esos momentos tenga una buena protección, una buena barrera que proteja a todos sus seres queridos. Hablando de la epidemiología, alrededor de un tercio de la población mundial, aproximadamente 2.000 millones de personas, se encuentran infectadas con este padecimiento. 9 millones enferman anualmente y cerca de 2 millones mueren por esta enfermedad. Es la segunda causa de muerte por procesos infecciosos después del VIH, ¿sí? Porque, como les decía, las personas con VIH tienen mucho riesgo de contagiarse de tuberculosis o de otro tipo de padecimiento. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no está al 100. Y bueno, de acuerdo con la OMS, se realizó un estudio en el 2013 y estimó que 9 millones de personas desarrollaron tuberculosis, entre 8.6 a 9.4 millones, lo que equivale a 126 casos, ¿sí? De 100.000 habitantes, de los cuales 1.5 millones murieron, ¿sí? 360.000 eran VIH positivos. Por eso en estos pacientes que tienen VIH, pues básicamente protegerlos mucho, ¿no? Que tengan las medidas necesarias, un buen protocolo de tratamiento para que no se vayan a complicar pues en cualquier tipo de padecimiento, no nada más de la tuberculosis, porque con cualquier enfermedad baja su sistema inmune y muere. 60% de los casos se dieron en el sexo masculino y se ha estimado que 550.000 casos se presentaron en niños, lo que equivale al 6% del total, con 80.000 muertes. Y hablando desde el punto de vista geográfico, de los 9 millones que desarrollaron tuberculosis en 2013, 56% fueron de Asia, 29% correspondieron a África, 8% al este del Mediterráneo, 4% de Europa y 3% de América. Y pues puse para mí los 4 principales factores que contribuyen al resurgimiento de esta enfermedad, ¿sí? Número 1, el incremento de la población marginal con problemas de pobreza, el deterioro de los programas de control de esa enfermedad en muchos países, ¿sí? Que en muchos lados no se tiene un buen control de esta enfermedad y pues son propensos a reinfectarse. El VIH, el SIDA, los padecimientos que tienen el sistema inmune bajo. Y pues la drogoresistencia de las cepas Mycobacterium tuberculosis. Entonces pasemos con el virus con el que actualmente estamos estrechamente relacionados. Pasando con un poquito de historia, en diciembre del 2019 se reportaron lo que serían los primeros casos de neumonía, que era de una etiología desconocida, en Wuhan, China.
Y estos virus fueron, más que nada, fueron denominados como el síndrome respiratorio agudo, coronavirus 2 o SARS-CoV-2. Los coronavirus son de una familia muy diversa de virus de ARN monocatenario y son de sentido positivo y son envueltos. Tienen aproximadamente un diámetro de 60 a 140 nanómetros y tienen una polaridad positiva, como ya les había comentado. Son denominados así porque tienen una apariencia similar a una corona al ser vistos a través de lo que son los microscopios eléctricos, como se muestra en la imagen. El modo de transmisión se describe como tanto directa y como indirecta. En la directa se podría decir que es a través de las gotas respiratorias, como la tos, estornudos, procedimientos con exploración de cavidad nasosineural u orofaringia. Y en indirecta por contaminación de superficies inertes del virus. El periodo de incubación de este virus es de aproximadamente 2 a 7 días y el periodo de latencia es aproximadamente 2 días y medio. El SARS-CoV-2 es sensible a lo que son los rayos ultravioleta y al calor y pues pueden ser inactivados con lo que son solventes orgánicos como el éter, el etanol, el cloroformo, a excepción del clorohidina, y también por desinfectantes que contengan cloro y ácido peroxiacético. Ahora, pasando al cuadro clínico. El paciente puede ser sintomático o asintomático. Y el 80% de las veces los síntomas se presentan de forma leve y son como lo que conocemos los síntomas muy parecidos a lo de una gripe normal, como por ejemplo la fiebre, la tos seca, odinofagia, que es como el dolor de la faringe, la cefalea, que es dolor de cabeza, rinorrea, que es cuando tienes un goteo nasal de líquido, la mialgia, que es dolor en los músculos, y astenia, que es como la sensación de falta de energía, entre otros. Y lo que sería los síntomas en estadios más graves podría ser la disnea, que es esa falta de sensación de aire, la tiquipnea, que es como una respiración demasiado acelerada, la hipoxia, que es una condición de no se oxigenan los tejidos adecuadamente, y la cianosis, pero esta es más en niños y es como una coloración azulada en la piel o puede ser también en las membranas mucosas. Y esto también se puede deber por falta de oxígeno en sangre. Ahora, para diagnosticar casi siempre es utilizado por medio de la detección del ARN del SARS mediante una RT-PCR, y su detección es mejor en lo que son las muestras de nasofaringe en comparación con lo que serían las muestras de la garganta. El porcentaje de detección del SARS-CoV-2 es mediante la PCR y es mejor si se toman 2 días antes de los síntomas o hasta 7 días después del inicio de la sintomatología.
Otra prueba se puede hacer por medio de lo que son los antígenos del SARS-CoV-2 y se pueden utilizar en una gran variedad como de estrategias, pero un resultado negativo no excluye la enfermedad. El porcentaje de positividad es mayor en pacientes asintomáticos dentro de los primeros 6 días o en personas asintomáticas o presintomáticas con altas cargas virales en lo que sería la nasofaringe. Pasando con otras, serían las pruebas serológicas, que estas básicamente detectan los anticuerpos contra lo que sería el SARS-CoV-2 en sangre y las que se han validado adecuadamente pueden ayudar a identificar a los pacientes que tuvieron una enfermedad, una infección por el SARS-CoV-2, así como a los pacientes con pues una infección actual. De la misma forma, se sugiere la utilización de pruebas de anticuerpos IgG o anticuerpos totales en lugar de pruebas de diferenciación de anticuerpos de IgM, anticuerpos de IgA o IgM, IgG, debido a su mayor precisión de estas pruebas. Ahora pasando con un poco de epidemiología, tenemos que desde inicios de la pandemia y hasta el 6 de abril del 2021 se calcula un gran número de casos confirmados de lo que sería el COVID-19, difusiones y personas que se recuperan en esta enfermedad. Estados Unidos, India y Brasil presentan los primeros 3 países con mayor número de casos de enfermedades del COVID-19. Sin embargo, México ocupa el tercer lugar mundial con mayor número de decesos procedido por Estados Unidos y Brasil. Y aquí yo les pongo que en Latinoamérica, en orden descendente de lo que serían los casos confirmados, o sea, mayormente, sería primero Brasil, luego Colombia, luego Argentina, luego México y Perú. En cambio, los decesos con mayor, son mayores en Brasil, en México, Colombia y Argentina y Perú. Y por otro lado, el índice de letalidad de los países latinoamericanos es mayor en lo que es México, Ecuador y Bolivia. En esta gráfica vemos que del lado izquierdo se observan los datos reportados de los países latinoamericanos con mayor número de casos confirmados del COVID-19 y así como un número de decesos de cada uno. Y del lado derecho se presenta el índice de letalidad de los datos presentados de distintos países hasta el día 6 de abril del 2021. Bueno, vamos a empezar pasamos ahora con mecanismos de acción del SARS-CoV contra el sistema inmunitario. Primero que nada, lo voy a dividir en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. En en específico en inmunidad innata y en inmunidad humoral. En primer lugar, los PAMs, vamos a saber que los PAMs van a ser reconocidos por los receptores de TRL, que que incluyen lípidos, lipoproteínas, proteínas y ácidos nucleicos del virus, bacterias, parásitos y hongos. En específico, esta respuesta inmune innata va a mostrar una respuesta antiviral de este sistema inmune, de nuestro sistema inmuno, el cual va a detectar va a detectar ahora sí los PRRS, que son receptores que van a identificar moléculas intrínsecas presentes en los patógenos. Entre los receptores de PPR más conocidos en la actualidad se incluyen principalmente los receptores de tipo TOL, que ya conocemos, que son los TLR, que estos receptores corresponden a proteínas de transmembrana que presentan dos dominios, un dominio exterior que se une a PAM y un dominio interior que inicia las vías o cascadas de señalización, induciendo diferentes respuestas biológicas, como por ejemplo
y induce diferentes vías de señalización y factores de transcripción como el factor nuclear de capa beta, FKB, proteína activadora, AP1, factor regulador de interferón 3, IRF3 y el factor regulador de interferón 7. Aquí podemos ver una imagen del SARS-CoV, en específico de esta partícula, de este virión, y podemos ver pues que tiene tiene su envoltura, su nucleocápsida, su membrana y sus proteínas spike, las cuales van a ser muy importantes para su infectividad. Posteriormente vamos a tener que la NFKB y la AP1 van a estimular a su vez proteínas necesarias para la inflamación. En este caso, en nuestro cuerpo se van a empezar eh, a sintetizar factores de necrosis tumoral, TNF, las citoquinas como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12 y las quimioquinas CCL2 y CXL8. Posteriormente también vamos a tener IRF3 y IRF4, los cuales también van a estimular, pero en este caso la producción de interferón tipo 1, en este caso INF alfa y IFN beta, INF beta. En este caso, como podemos ver, pues a partir de esto, de que entra el virión a nuestro cuerpo, se van a empezar a secretar todos estos tipos de proteínas de inflamación. Esto para tratar de detener, tratar de eliminar al virus, pero como ya sabemos, esto va a ser muy difícil. En este caso, las que más puedo destacar son las citoquinas o citocinas, las cuales van a ser ahora sí que una tormenta de citocinas para tratar de eliminar este virión, pero a su vez van a tener otros efectos. En este caso, los hablaré más posteriormente. Posteriormente tenemos a la respuesta inmunohumoral. Esta es muy importante ya que la respuesta inmunohumoral juega un importante papel protector en las fases posteriores a la infección. De hecho, como ya sabemos, las células primero van a entrar en juego las células dendríticas, las cuales van a ser las responsables de la iniciación de la respuesta inmunitaria adaptativa, presentando claramente el antígeno posteriormente a los linfocitos T. En específico lo va a presentar a linfocitos T helper, los cuales van a organizar la respuesta adaptativa, activando a su vez a los linfocitos B, y estos a su vez van a van a empezar la producción de anticuerpos y los linfocitos T tóxicos, que van a ser los CD8, los cuales son esenciales para matar a las células infectadas por el virus. En este caso, los que más van a tener importancia en esta patología, que es el SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, va a ser los linfocitos citotóxicos, ya que como su nombre lo dice, tienen una función citotóxica, el cual va a ser muy importante para eliminar al virus. De hecho, en recientes estudios se ha encontrado que el número y función de los linfocitos T, helper CD4 son menores en comparación con los CD8, y el número y función de los linfocitos citotóxicos son mayores que los de CD4. En este caso estamos hablando eh, que los linfocitos que ocupan más que hacen más su labor, los que están ejerciendo más su acción, son los citotóxicos, y en este caso los CD4, los helper, estarían un poquito más relegados. Por otro lado, tenemos a la respuesta inmune también a las inmunoglobinas M y linfocitos B, los cuales, como ya sabemos, se producen cuando la infección va a ser incipiente, o sea, al principio de esta infección, y la inmunoglobina G, como ya sabemos, se va a producir en etapas más tardías. Cosa curiosa es que se ha visto que después del inicio de la enfermedad de pacientes obtenemos un pico de IgM al 9º día, mientras que de la IgG se obtiene este pico de la segunda semana. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Podemos ver que las primeras inmunoglobinas que van a actuar siempre van a ser las IgM, las cuales van a ser las primeras en secretarse, por así decirlo, en sintetizarse, y van a tratar de matar al virus, pero como podemos ver, pues su respuesta no va a ser la mejor, que digamos, porque apenas es una partícula nueva, es un virión nuevo, el cual no reconocen, y les va a ser muy difícil poder contraatacar. Posteriormente, a partir de que
se pasa esta infección, ya se empieza a secretar anticuerpos, los cuales van a ser muy importantes, y se va a empezar a producir la IgG, la cual va a tener mucha más eficacia, va a ser mucho más rápida y mucho más rápida en la formación de anticuerpos y va a luchar mucho mejor contra el SARS-CoV. De hecho, algo curioso que me parece importante mencionar es que la exposición crónica a la nicotina inhibe la secreción de prolactina mediante la activación de los receptores nicotínicos de neuronas dopaminérgicas, liberando dopamina como factor inhibidor de la prolactina, volviendo a estas personas más susceptibles a la gravedad de la infección por COVID-19. Esto se puede ver claramente, como su nombre lo dice, la nicotina. Esto nos quiere hablar que los pacientes que son más, que son fumadores, tienen de este riesgo de presentar más complicaciones. Y bueno, se preguntarán, ¿qué tiene que ver la prolactina con la respuesta inmune? Bueno, pues la prolactina únicamente no se va a encargar de producir leche, o en específico su órgano blanco no especifica, no es 100% las glándulas mamarias, sino que también va a influir mucho en el sistema inmunitario. De hecho, va a estimular la proliferación de células inmunitarias, en este caso linfocitos, monocitos, granulocitos y células NK. En este caso, pues los que nos interesarían más serían tanto las células NK como los linfocitos. En este caso, al inhibirse esta función que tiene la prolactina, pues estaría dejando muy desprotegido a la persona fumadora, haciendo que sea más susceptible a presentar estas complicaciones, que de por sí la enfermedad de SARS-CoV no es tan mortal como se puede decir, no es tan mortal ni tan peligrosa. El problema es que genera un desequilibrio en nuestro sistema inmune. En específico, como podemos ver, pues hace también su trabajo nuestro sistema inmune, que se empiezan a secretar como dije, esta tormenta de citocinas inflamatorias. ¿Y qué va a ocasionar estas citocinas inflamatorias? Bueno, como bien sabemos, va a ocasionar la inflamación en específico de los pulmones, los cuales pues al estar inflamados se van a cerrar para proteger al mismo individuo de que no entren a los alvéolos y empiecen a expandirse más que nada. Es por eso que las citocinas van a secretarse, se van a sintetizar muchísimo, pero a su vez, pues al estar tan inflamados estos pulmones y no dejar que se esparza el COVID-19, pues lo que va a provocar pues es que se cierren estas vías y por ende pues muchas presenten complicaciones, en este caso pues falta de aire, o en casos peores pues la asfixia. Ahora en específico les voy a hablar sobre su mecanismo de patogenicidad. En este caso, primero el SARS-CoV-2 va a comenzar como la unión de la proteína Spike, la cual es muy importante, va a ser la principal, la cual se va a unir a nuestro receptor AC2, que va a ser nuestra célula huésped. A partir de esto, el virión va a ingresar por medio de endocitosis, y posteriormente el ARN del genoma viral se libera al citoplasma y se traduce directamente en las proteínas PP1A y PP1AB, que ahora sí que sufrirán una protólisis enzimática para así generar en específico 16 proteínas de NSPS del complejo RTC. El complejo RTC a su vez va a replicar y va a sintetizar un conjunto de sgRNA, que a su vez va a codificar la producción de estas proteínas estructurales principales S, M, E y N, y otras proteínas accesorias. Todas estas proteínas, junto con la nucleocápside, van a ser ensambladas, en específico, como podemos ver, en el complejo de Golgi, en el aparato de Golgi, para así formar las nuevas partículas víricas y así finalmente, pues, ser liberadas de esta misma célula. En factores de riesgo, primero cabe aclarar que a no todos el SARS-CoV-2 va a afectar de manera igual, ya que la incidencia y gravedad se pueden ver relacionadas con la presencia de enfermedades crónicas y de comorbilidades, la cual es la presencia de otras enfermedades o síndromes previos. Así que tenemos que entre los posibles factores de riesgo están los siguientes. La edad va a ser uno de los principales, ya que, como conocemos, las personas mayores suelen sufrir más durante la enfermedad y muestran peor evolución, y esto puede ser debido a que cuentan con patologías o tienen incidentes con muchas enfermedades. También vamos a tener las enfermedades cardiovasculares,
las cuales van a ser un claro factor, ya que los pacientes padecen alguna de estas, suelen presentar una peor evolución de sus parámetros respiratorios, es decir, sus pulmones requieren mayor cantidad de oxígeno. También en este grupo suele desarrollarse más frecuentemente la neumonía y la muerte. Esto es lo mismo que va a suceder con los pacientes diabéticos, ya que requieren frecuentemente el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. También vamos a tener las enfermedades respiratorias, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta también es sobrepresentada en los casos graves, es decir, que los pacientes que presentan enfermedades respiratorias crónicas suelen tener peor progresión en la infección del SARS-CoV-2, al igual que las enfermedades renales, ya que el riñón ha sido considerado desde el inicio de la pandemia como un órgano potencialmente afectado en la enfermedad, ya que este órgano tiene receptores ECA2 y es el principal implicado en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el cual es un sistema fisiológico que se regula. Por ello es factible que una función renal disminuida de base empeore el pronóstico de los pacientes. En relación con el cáncer, también parece haber más mortalidad por el SARS-CoV-2, ya que en esta población se presenta una peor evolución que se define con el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, a la necesidad de ventilación mecánica o fallecimiento. Esto se da especialmente en aquellos con cirugía o quimioterapia reciente. También vamos a tener las enfermedades neurológicas, en las cuales se observa una sobrerepresentación de los enfermos de Alzheimer entre los fallecidos. Esto se puede explicar porque usualmente las personas con Alzheimer son sujetos de edad avanzada y esta es, como ya lo habíamos dicho, una propiedad que aumenta el riesgo. También vamos a tener a la obesidad o sobrepeso, el cual es un factor ya que las personas que usualmente requieren cuidados críticos tienen un índice mayor de masa corporal a los que no los necesitan. También vamos a tener a la inmunosupresión, que esta se va a dar ya que el paciente por sí solo tiene una vulnerabilidad que se contrapone a la hiperactivación inmune. Y esto hace responsablemente frecuente al agravamiento de la enfermedad. Y por último tenemos el tabaquismo, que más que nada su influencia es porque daña la mucosa respiratoria y pues esto predispone a la aparición de enfermedades posteriores. En la prevención vamos a tener, según la OMS, el guardar la distancia adecuada. Esto es mantenerse al menos a 1 metro de las personas, incluso cuando estas no parezcan estar enfermas, puesto que pueden tener el virus sin manifestar síntomas. También vamos a poner la mascarilla, preferiblemente de 3 capas, que se ajuste bien, especialmente cuando no sea posible mantener la distancia física o en interiores. Es importante limpiarse las manos antes de ponérsela y después de quitársela. También vamos a evitar los lugares concurridos, los interiores mal ventilados y el contacto prolongado con otras personas. También la ventilación es importante, ya que se recomienda que se abran las ventanas de los lugares cerrados con el fin de aumentar el volumen de aire exterior. También vamos a evitar tocar superficies, especialmente en entornos públicos o en establecimientos de salud, por si les ha tocado a alguna persona con COVID-19. También estas superficies tienen que ser limpiadas periódicamente con desinfectantes normales. También el lavado de las manos con agua y jabón es importante, y en dado caso de que no tengan agua y jabón, se puede utilizar un gel hidroalcohólico, y si de ser posible, llevar consigo el gel hidroalcohólico
a todos lados. También al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tirar inmediatamente los pañuelos usados a una papelera cerrada. Y después de esto, lavarse las manos o desinfectarlas con gel hidroalcohólico. También va a ser importante la vacunación. En hay que seguir las indicaciones y recomendaciones locales sobre la campaña de vacunación.